Bueno, buen día. Vamos a continuar con función cuadrática, pero en este caso vamos a trabajar con la forma factorizada, que es la que aparece acá. Ya conocíamos la forma polinómica, después la forma canónica y ahora la forma factorizada. Cada una de las formas me da algo a simple vista. En el caso de la forma factorizada, sigue dándome A, que me va a indicar la concavidad, que es el número que aparece acá adelante multiplicando estos dos paréntesis. Fíjense acá, me aparecen dos paréntesis, ¿sí? Y en cada paréntesis dice x menos un número, x menos un número. Esos números que me aparecen van a ser las raíces. Cada vez que me aparezca en la fórmula general el signo negativo, es porque cuando yo extraiga esa raíz va a ser con el signo contrario, ¿sí? Acá pasamos un ejemplo. En este me dicen f de x, que es lo mismo que decir y, es igual a menos x más 1 por x menos 3. Entonces, yo lo primero que hago es observar cuánto vale a. A, en este caso, vale menos 1. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta que es menos 1? Porque acá está el menos adelante, es como que tuviese un 1. Entonces, yo sé que la parábola va a ser carita triste, o sea, convexa. Por lo tanto, yo ya tengo la concavidad, va a ser convexa, ¿sí? Esto que decíamos, con las ramas hacia abajo. Y después voy a observar cuánto vale x1 y x2, que es indistinto cuál es cada uno. x1 va a ser este número cambiado de signo. ¿Por qué? Porque como pasaba también en la canónica, el x del vértice decía x menos x del vértice. Entonces, cuando en la fórmula general a mí me aparece un menos, yo lo tengo que sacar cambiando el signo. O sea que como acá dice más 1, va a ser menos 1, y como acá dice menos 3, va a ser 3. ¿Por qué esto? Como cuando yo lo reemplazo, si yo digo x2 es 3, acá en la fórmula me va a quedar x menos 3. ¿Ves que me aparece x menos 3? Entonces yo cuando lo extraigo lo tengo que sacar con el signo cambiado. Muy simple. Bien, después tengo que buscar el vértice. El vértice nosotros arrancamos siempre con el x del vértice, con la fórmula de menos b sobre 2 por a, pero ahora no tengo b. Entonces yo les había dado una segunda alternativa que sale de x1 más x2 dividido 2, o sea, la semisuma de las raíces. Ustedes ya saben que cuando yo tengo las dos raíces, el vértice pasa por el medio, o sea, está a la mitad, por eso se hace la semisuma. O sea, en este caso voy a hacer menos 1 más 3, sumo los dos números, menos 1 más 3, que es positivo. Si fuese menos negativo, me quedaría menos 1 más menos 3, ¿sí? Sobre 2. Por lo tanto, esto me da 3 menos 1, 2, 2 sobre 2, esto da 1. Ya tengo el x del vértice. Una vez que teníamos el x del vértice, tenía que buscar el y del vértice. ¿Cómo? Reemplazando este valor en la función que me dan. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 más 1 por 1 menos 3. O sea, en los lugares de las x, ¿ves? Acá tenía las x. ¿Qué hice? Reemplacé este numerito, 1. Hago la cuenta. Esto me queda 1 más 1, 2. Con el menos de adelante, menos 2. Por 1 menos 3, menos 2. Por lo tanto, esto me da 4 positivo. ¿Sí? 2 por 2, 4. Menos por menos, más. O sea que acá tengo 1, 4. Ya tengo el vértice. El eje de simetría es una línea punteada que divide a la parábola en la mitad y que, como es una línea vertical, ¿sí? Siempre está en el x del vértice. O sea, en x igual a 1 en este caso. Se vuelve a repetir este valor. La ordenada del origen es el corte con el eje y. Por lo tanto, esto se le dije, se lo tienen que acordar siempre. Cada vez que a mí me pidan el corte con el eje y u ordenada al origen, lo que yo hago es sustituir las x por 0, ¿sí? Entonces, en los lugares de las x voy a poner 0. Por lo tanto, me va a quedar y o f de x es lo mismo, menos 0 más 1 por 0 menos 3. ¿Sí? Reemplacé las x por 0. Entonces, esto me da menos 1, pues 0 más 1, 1, con el menos de adelante menos 1, por 0 menos 3, que es menos 3. Por lo tanto, esto me da 3. Esto quiere decir que la ordenada al origen está en y igual a 3. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y las raíces, bueno, sería como muy sonso buscar las raíces porque me las acaban de dar, o sea, en esta forma yo las puedo encontrar automáticamente. Pero las raíces nosotros las sacamos de reemplazar la y por 0 porque, como les dije anteriormente, es el corte con el eje x. Entonces yo sé que la
coordenada del punto que está apoyado sobre el eje X va a ser 0 en Y. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la Y por 0. Me va a quedar 0 es igual a menos X más 1 por X menos 3. Y en algún momento vimos cómo despejar esto, ¿sí? Primero, este menos de acá adelante va a pasar dividiendo para este lado. O puedo hacer el cambio y de todas maneras me va a quedar 0 igual a X más 1 por X menos 3, ¿sí? O sea, no me interesa mucho ese menos. Y cuando yo tenía ya un producto igualado a 0, quería decir que cada una de esas partes podía ser 0, ¿sí? Porque si yo digo 0 por cualquier cosa me da 0, o cualquier cosa por 0 me va a dar 0 de todas maneras. Entonces cada uno de esos paréntesis los igualo a 0. Y fíjate, acá me quedaría X igual a menos 1, ¿sí? Y acá me quedaría X igual a 3. Que justamente son los números que me aparecen acá, ¿ves? Menos 1, que habíamos dicho que era el cambiado de signo, y 3. ¿Está bien? O sea, no hace falta que haga esto porque ya lo tengo. Pero bueno, o sea, de ahí es de donde sale. Bien. Bueno, acá lo que tengo que hacer es el gráfico con todos los datos que encontré. ¿Qué me conviene graficar primero? El eje de simetría, que dijimos que está en X igual a 1. Lo voy a hacer con una línea punteada en X, ¿sí? Igual a 1. Esto me conviene hacerlo en lápiz, medio que se me fue chuequito, pero no importa. Sobre ese eje de simetría voy a tener el vértice. ¿Ves que está en 1, 4? O sea, lo tengo acá, en 1, 4. Acá tengo el vértice, es el punto más importante de la parábola para graficar, ¿sí? Porque de ahí me conviene hacer el gráfico. Después, ya tengo el vértice, el eje de simetría, la concavidad es lo que miro a lo último, que me quede convexa claramente. La ordenada al origen, que está en Y igual a 3, o sea, sería el punto 0, 3, que va a estar acá, es lo que corta justamente al eje Y. Y después las raíces, que me lo había dado acá directamente o que las busqué acá abajo, ¿sí? La idea es que yo las pueda ver directamente, así no tengo que buscar todo. Una está en menos 1, las raíces es lo que cortan al eje X, y la otra está en 3. Fíjate que justamente me quedaron a la misma distancia del eje de simetría. Del eje de simetría al menos 1 tengo 1, 2 lugares, y del eje de simetría al 3 tengo 1, 2 lugares. Lo que me conviene hacer es un punto simétrico para que me quede prolija. Ponele, si yo de acá a acá tengo un lugar, para este otro lado también voy a tener un lugar y voy a hacer este puntito simétrico. ¿Sí? Un poquito más abajo, ahí. Bueno, y a partir entonces del vértice, que era este, lo que hago es graficar las dos ramas. ¿Ves para qué me sirvió el punto simétrico? Para hacerlo un poco más prolijo, porque si no, por ahí me iba muy para allá o muy para acá, ¿sí? Entonces me quedan más o menos las dos parecidas. Las ramas no terminan nunca, siguen. Lo que pasa es que no lo voy a hacer eternamente, ¿sí? Bien, esto lo tienen que copiar.